Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta palabra. Vamos a revisar los salmos como hemos hecho anteriormente. Salmo 14. Hay que recordar que los salmos son cánticos y bueno, pues es una forma de iniciar con esta forma de compartir la palabra, que en este caso es por internet, es en línea. Y dice el Salmo número 14, versículo 1, de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, pues en estos salmos estamos estamos conociendo varios factores. En primera, el pueblo cautivo. Hay que recordar que para que Dios tuviera que reprendiera más bien a los que estaban haciendo daño, que se iban en pos de ídolos o de dioses falsos, mandaba a otros pueblos a conquistar a Israel y también a los judíos. Hay que recordar que históricamente hablando se tienen dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, pues los reinos fueron conquistados, pero en el caso de los judíos hubo un remanente fiel y Dios tuvo misericordia de ellos. En esta última parte, que es el versículo 7, a eso se refiere, cuando Dios hiciere volver a los cautivos de su pueblo. De hecho, tenemos algunas alabanzas que tienen esta letra de los salmos que también serán vistos más adelante si Dios nos lo permite. Pero aquí hay algo muy importante. En Salmos y Proverbios y en otros libros hay mucho esta figura de la necedad. Se hace comparación entre el necio y el justo. Y bueno, pues sabemos que el necio tiene la perdición, por así decirlo, se encuentra de ese lado, el lado de la perdición, tiene problemas, no acepta a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice: no hay quien haga el bien. Pero aquí hay algo muy importante que retomar, porque el mismo Cristo dice que por qué se le llama bueno, porque una persona llega y le dice maestro bueno, y él dice: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es mi Padre. Y tenemos que aprender de eso, porque muchas veces podemos pensar, supongamos personas que no son creyentes, es que es bueno porque
dio donaciones. Es bueno porque estaba luchando por la paz mundial o por la paz de un país. Y pensamos que las personas puede decirse que son buenas cuando aquí dice, bueno, se está refiriendo principalmente a las personas no creyentes, a los impíos, pero también debemos de tomar en cuenta que aun siendo los hijos de Dios, que hayamos nacido de nuevo, no tenemos por qué estarnos diciendo que somos los buenos o los justos, porque como también dice su palabra, si nosotros decimos que somos buenos o que somos justos, en primera estamos engañándonos, porque nosotros podemos tener hasta un mal pensamiento en, en el día, y eso pues ya nos aleja de esa bondad que nos está señalando pues el mundo, que dice es que una persona es buena porque es honrada. Yo he conocido personas que son honradas pero no son buenas, tienen sus formas de malicia. He conocido personas que son honestas pero mienten en el caso de que algo les convenga. Es más, son tan honestas que hasta les gusta revelar los secretos de otras personas. Y eso no es ser una persona buena. Por menos pecados que estemos cometiendo, o más bien por más alejados del pecado que estemos buscando ser, no tenemos que llamarnos a nosotros mismos personas buenas, porque solo hay uno. Dios es misericordioso. Y de verdad, cuando una persona está en problemas, puede llegar a tener eh, confort en la palabra que tiene, en la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que recordar que la palabra de Dios no es algo que nos hable, y lo puede hacer, pero bueno, pues tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y por eso quiere decir que la mayoría de las personas que dicen que Dios les habla, en realidad eso es producto de su mente. Entonces, pues incluso hasta a mí, yo, ¿cómo me gustaría, yo que trabajo en ambientes escolares, y aquí en México que pues la ley prohíbe hablar de Dios en las escuelas, es una educación laica? Yo digo, gloria a Dios por estos países donde todavía permiten que se hable de Dios en las escuelas. Ahorita pues tenemos que tener ese valor, esa valentía, esa fortaleza para predicar a Dios, pero en lo personal he estado pasando por momentos de cobardía para hablar de Dios, porque pues sí, como dicen, muy pocos son los que van a escuchar, muchos van a rechazar, muchos van a insultar, muchos van a burlarse, y entonces eso puede generar que pues que nos sintamos con menos confianza todavía de hablar de Dios mismo. Aparte, cuando uno no se congrega, bueno, pues no se empapa de esto de la comunión que se tiene entre los mismos hermanos. Y pues yo he visto iglesias de sana doctrina que la comunión es muy bonita. Es pues saber que ninguno es perfecto, solo Dios es perfecto, pero que estamos en su mano, estamos recargándonos en Él, estamos confiando en su palabra, en sus promesas, pero también estamos demostrando esa fe, impulsando pues el hecho de portarnos bien. ¿De qué sirve, como hemos visto y como la palabra dice, de qué sirve creer solamente si no estamos manifestándolo también? Y bueno, pues hay que recordar que por obras no se salva la gente, también como en muchas sectas dicen que porque uno fue bueno se va a ir al cielo. No, dicen simplemente niegas a Cristo, niegas al Padre,
Gente que dice, Cristo fue un profeta, Cristo fue un ser humano que tenía una relación muy estrecha con el Padre, se están negando a Cristo, se están negando su deidad, se están negando que es Dios y se están negando al Padre. Tenemos a los judíos, tenemos a diferentes religiones que niegan a Cristo, que dicen que es una simple persona, que no es Dios mismo. Y entonces está muy explícito que la palabra señala pues que no va a haber salvación en ese caso. Hay que ser muy cuidadosos con ello. Por eso hay que orar, siempre hay que orar para que Dios abra nuestros corazones, para que deje de ser un corazón de piedra y se convierta en un corazón de carne donde se guarde su palabra, donde no solo la oigamos, sino también la pongamos en marcha, seamos hacedores de la misma palabra, que seamos personas enfocadas a predicar sin miedo. Todo eso tenemos que contemplarlo de la mejor manera. Es por eso que pues en este momento en el Salmo 14 estamos viendo pues que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Y tenemos ejemplos como Sodoma y Gomorra, donde Dios mismo dijo que si había una persona buena, no se destruiría esa ciudad. Y bueno, pues tenemos aquí a Lot que lo sacaron y después todo lo que sucedió con sus hijas, que fue lo que cometieron incesto. Y vino mucha maldición con pueblos enemigos de Israel por estas situaciones. Así que debemos de tener cuidado. En la Biblia hay muchas personas que por cometer pecado su vida cambia. Dios les puede perdonar en varios casos, tenemos como David, pero ya no es lo mismo que antes. Así que pues vamos a orar para comenzar esta parte. Primeramente pues agradeciendo que estamos aquí porque Dios nos ama y por eso nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Amado Padre, muchas gracias por llevarnos en todo momento en tu mano, por guardarnos, por ayudarnos en todo lo que has realizado, Padre. Te ruego que quien reciba esta palabra sea edificante, que sigas construyendo esa fe a través del Espíritu Santo. Como sería excelente que toda persona fuera llena del Espíritu Santo, pero que no se haga no se haga mi voluntad sino la tuya, perdón. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, y que conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y es perfecta, nos enseñes a obrar, a realizar todo lo que quieras, y como dicen los salmos también, enséñame a hacer tu voluntad, Padre. Enséñame a realizar esa voluntad y úsanos para seguir llegando, no nuestra bendición sino la tuya, a los corazones, a las familias, a construir esos hogares que han sido destruidos. Sigue trabajando en nosotros y en todas las personas a las que llegue este mensaje. Gracias por todo. Como siempre, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vámonos a Segunda de Corintios
Y ahorita les comento el capítulo. Capítulo 6. Muchas veces nos enseñan, estaba leyendo, así como paréntesis, estaba leyendo un libro de estos que los romanistas ponen, incluso hasta los llegan a vender. Y dice todo lo que, pues lo que las sectas hacen. Tenemos, no sé, un listado de 10 cosas que hacen las sectas, pero resulta que ellos entran en esas 10 cosas y no hay ninguna que se salve. Estaba yo leyendo que tenían un líder carismático y tienen al Papa, por ejemplo, que todo es movimientos de dinero y bueno, pues sabemos toda la riqueza que tiene estos lugares como el Vaticano, por ejemplo. Y así que es manipulación y bueno, tenemos muchas cosas y resulta que entran en todos esos puntos, pero bueno, pues dependiendo de cómo estén viendo eso, si ellos están viendo que es, o creyendo que su fe es verdadera, bueno, pues obviamente van a decir, no, pues nosotros no hacemos eso, aunque quien lo analiza desde otro punto, pues se da cuenta que sí. Y entonces llegamos con personas como estos autodenominados apóstoles que dicen que tuvieron experiencias extranormales o paranormales o como se diga, donde se les habló que ellos iban a hacer esto, que iban a hacer aquello, que iban a tener la unción de no sé qué. Y resulta que, pues como dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Tenemos un hombre con ideas genocidas, pero si la gente lo sigue, obviamente, pues va a cometer una guerra mundial, por ejemplo. Y pues así lo mismo con estos autodenominados apóstoles. Y así como introducción, me encontré en una iglesia que tenía estas formas de administración, por así decirlo. Pero son personas que prácticamente nadan en dinero. Cuando los verdaderos apóstoles, los de la Biblia, los de la palabra de Dios, sufrían muchísimo. Y dice, pues no encontramos a Pablo, por ejemplo, diciendo, yo estaba en mi mansión o con mis millones me compré unos caballos. No, estaba diciendo que estaba pues prácticamente con temor muchas veces, que no le estaba pasando bonito, que lo apedreaban y se paraba y órale, vámonos a lo que sigue, que lo mantenían preso, que le decían de cosas, se burlaban de él. Y bueno, pues bueno, no nuestros, los apóstoles modernos no tienen nada de eso. Es mucha diferencia. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, comenzando por esto, hay que tener en cuenta, hay que ser agradecidos. Muchas veces estamos muy mal, vamos con Dios, y que no haya nacido de nuevo, en cuanto ve que todo sigue igual, van de regreso para el mundo y sigue pues en lo mismo. No hubo crecimiento, no hubo madurez. Lo que se llevaba de trabajo no permitió, bueno, no fue para recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón.
Y entonces, pues hay que ser agradecidos. Agradecidos hasta por lo más mínimo, como decían un pastor, por ir al baño. Porque dice que hay personas que esa bendición no la tienen. Agradecidos por respirar el aire. Muchas veces tenemos en algunas ciudades que el aire está contaminado, pero todavía quedan espacios libres de todo eso. Y por eso hay que agradecer por todo, por comer, aunque no le guste la comida a la gente. Qué bonito es, por ejemplo, yo tal vez no he dedicado a eso, pero me imagino qué bonito es vivir del campo. Yo sé que son unas jornadas muy pesadas, muy cansadas, como por ejemplo la albañilería, pero pues a final de cuentas cosechas, comes, o vendes, o cambias por algún otro recurso que te pueda servir, y ya. Y por ejemplo estos trabajos como en el que me encuentro pues es estresante. A todas horas hay que estar dispuestos a contestar llamadas, a realizar algún envío de información. Y entonces, qué bonito sería, bueno, no sé, yo la verdad, tal vez en ese contexto podría pensar un poco diferente, pero de buenas a primeras diría que qué bonito es no estar atado a tanto relajo, a tanto trámite, y solo trabajar para comer o para lo que se necesite. Pero estoy muy agradecido con Dios por este tipo de empleo, porque siempre es mejor estar empleado y hay personas que nos cuentan con esa bendición. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Nos ha salvado, nos ha socorrido, nos ha guiado. Hay que rendirnos a Dios. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aquí empieza a contar todo lo que sufren los verdaderos hijos de Dios, porque, pues sí, tenemos que decirlo y lo sabemos. Hay gente que es hija de Dios, hay gente que no lo es, y pero aún cree que sí lo es. Todo eso pues llega a complicar, porque imagínate alguien que, no sé, va a la iglesia todos los domingos, no se roba nada en su trabajo, no ha visto casi pornografía, nada más como una vez al mes le ha dado la tentación, y es una persona que ora 2 horas diarias, y de repente algo malo sucede, fallece y tenemos que va al infierno. Obviamente, como dice Cristo, el lloro y el crujir de dientes, lloro por tristeza, gente que está triste de que la manden al infierno, crujir de dientes de coraje de que la manden al infierno. Es una línea muy delgada entre la salvación y creer que se tiene. Y no me refiero a que se tengan estilos de vida necesariamente similares entre las personas que nacieron de nuevo y las que no. Hay muchas diferencias entre los dos tipos de personas. Lo que me refiero es que ambos pueden sentirse que van al cielo, o incluso esto del arrebato, del rapto y de todas estas cuestiones, ya se sienten que se van a ir, ya dicen, no, pues ahí nos vemos, ahí se quedan todos, pobres de los que se queden. Y
tenemos pues ya gente que se está arrebatando sola y que quizás ni siquiera haya nacido de nuevo. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si un verdadero hijo de Dios cae, obviamente, pues ¿qué le van a decir? Los que no creen van a burlarse. ¿Qué? ¿No que muy cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Y bueno, pues entre las personas del mundo piensan que el que tiene a Dios no le pasa nada, le va bien en todo, es como si caminara en nubes todo el tiempo, no se enferma. Y bueno, pues gente cristiana y gente mundana piensan así. Y obviamente cuando hablamos de gente cristiana estamos refiriéndonos a gente que no está preparada en la palabra. Así que, bueno, pues aquí nos dice una pequeña parte de las cosas que pasan estos apóstoles, que son los verdaderos, los apóstoles de la palabra. Tribulaciones, necesidades, en angustias, 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Aquí estamos viendo que está tomando factores malos que están pasando, pero también otros factores buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Pero no solo se trata de la cara, en todas estas tribulaciones estar gozándonos. Yo sé que es muy difícil porque podemos estar tristes. Hay gente que hasta desea desaparecer en los momentos de tribulación, incluso gente que ya nació de nuevo, porque olvidamos a Dios. Y como dice el hermano Juan Manuel Vaz, no debes de irte al mundo, no debes de irte a dioses falsos o a ídolos, no debes cometer decisiones apresuradas y todo esto cuando te va mal, no lo debes hacer. Lo que sí debes hacer, y dice solo una cosa, leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Hay muchas cosas que no debes hacer en los tiempos de tristeza, de tribulación, pero sí leer la palabra. De verdad, no sé si ustedes sientan lo mismo, pero sobre todo en los momentos malos y como somos seres carnales que solamente nos podemos apegar a Dios más cuando estamos sufriendo. Su palabra es confortante, es muy dulce, es precioso lo que se siente. De verdad, cuando uno está sufriendo mucho y va por la palabra de Dios, se siente una calma, porque está ahí en el corazón y en la palabra. Entonces, obviamente, qué mejor fuera que hasta en los momentos buenos fuéramos a Dios en los momentos buenos y no solo en los malos, no solo cuando nos va mal, cuando queremos algo, en todo momento. Pedirle a Dios que nos vaya enseñando cómo servirle de la manera que nos dice, no como nosotros queramos, de la manera que nos dice y en los tiempos que nos diga. Obviamente tenemos que hacerlo todo el tiempo, pero hay cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer en el servicio a Dios. Cada cosa a su tiempo. Y entonces tenemos que mantenernos de la mejor manera, aunque estemos teniendo muchos motivos de sufrimiento. Si alguien se siente muy mal por alguna enfermedad
tiene que mantenerse en amor. No tiene que dejar a un lado ese amor a Dios mismo y hacia el prójimo. Hay que tener en cuenta esas partes. Bondad. Si nos está yendo mal, que por ejemplo alguna persona la corrieron del trabajo, no por eso tiene que ser una persona mala. Tiene que vencer el mal con el bien. Y así tenemos que ser todos. Bendecir a quienes nos están maldiciendo es demasiado difícil. Es más, puedes llegar a bendecir a alguien con tus palabras mientras te maldice y se puede enojar más porque piensa que se está burlando uno. Pero, pues de alguna manera tenemos que aprender a tomar nuestra distancia en esos casos donde las personas no entienden con palabras. Porque después de las palabras pueden venir otras situaciones, como los golpes en el caso de personas muy enojadas o agresivas. Y bueno, pues también tenemos que aprender a tomar distancia, pero también perdonar y bendecir. 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Muchos decían que pues que eso no era de Dios, no era palabra, que era, la ley sí era la palabra de Dios, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Muchas acciones para cumplirlas, para requisitarlas y decir que sí se está de acuerdo con la palabra, bueno, con la ley en este caso. Y ahí tenemos que tocan el shofar, que es como el cuerno. Ahí tenemos los que pasean el arca, gente que hace las cosas porque así les enseñaron que las hicieran y piensan que eso les agrada a Dios, cuando en realidad es el corazón. El corazón. 9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estamos hablando de que tal vez físicamente se puede tener pobreza en este caso, pero espiritual. Hay que sentirnos muy bien en ese lado, porque la parte espiritual es una parte muy hermosa que sobrepasa a lo material. Aunque la gente carnal va a ver siempre lo material por encima de todo, incluso hasta por encima de las vidas de las personas. Pero no se trata de ser así. Lo bíblico es estar, se puede aspirar a tener un buen puesto, se puede aspirar a ganar más, pero cuando uno le da todo su amor, su cariño, su tiempo, su atención al dinero, está idolatrándolo. Se trata de estar bien con Dios. El dinero es un medio para apoyar a las personas que no tienen, para cubrir en las misiones, por ejemplo, a quienes están siendo enviados sobre todo a los lugares difíciles, arriesgando su vida para difundir la palabra, para comer, para tener una vestimenta. Pero ya cuando se quiere tener por tener, para ser más que el otro, para valer más que el otro, como luego la sociedad nos enseña que valemos lo que tenemos en dinero, bueno, pues todo eso es mundano, es carnal. Tenemos que buscar siempre de la palabra de Dios para escuchar eso. Y aquí es donde entran estos falsos apóstoles que empiezan a decir, pues incluso hay algunos que no los dejan ni tocar el suelo, que les ponen sus trapos o sus mantas o sus prendas
porque no se toca al ungido de Jehová, dicen, porque tenemos gente que dice que si no los siguen, entran en rebeldía, no tienen cobertura, no respetan a su padre espiritual, cuando sabemos que solo debemos llamar a Dios nuestro Padre. Solo tenemos un Padre nuestro y está en el cielo. No hay más. A nivel espiritual no hay más. Podemos tener un Padre biológico, podemos tener un Padre que nos haya creado, pero podemos tener padres espirituales, pues no. Solo Dios. Y entonces todo lo que sufren, todo lo que han tenido problemas, los verdaderos apóstoles, ¿qué puede sufrir de estas personas que se hacen llamar apóstoles modernos, de que se van los creyentes a las iglesias verdaderas y que el dinero que tienen ya no lo ganan tanto, de que ya nadie les cree, de que tienen problemas familiares, porque obviamente Dios no está ahí, no ponen como centro a Dios y obviamente tienen muchos problemas por todos lados. Y aquí la palabra nos dice que podemos tener nosotros también problemas, pero no hasta el fondo, no necesariamente hasta el precipicio, no podemos sentirnos mal, pero no a un grado tan extremo como las personas que no están con Él, porque seguimos en la mano de Dios, vivos o muertos, si nos sujetamos a Dios, a su palabra, y dejamos el pecado, que es muy importante esto, dejar todo lo que es pecado y nos está haciendo daño. Todos somos pecadores. Yo he conocido gente de falsas doctrinas que cuando yo menciono soy muy pecador, dicen, no digas eso, se espantan. Pero pues es la verdad. Y como dije, si uno dice que no es pecador, entonces está negando que Cristo se sacrificó por él. Está negando a Cristo, está negando al Padre. Y es una negación en cadena de varias cosas. Una negación rotunda en muchos sentidos. 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Aquí viene una parte muy importante. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí hay gente que dice que no se case una persona con alguien incrédulo. Y sí, estamos de acuerdo en eso. Pero aquí no solo se refiere a casarse, el contexto general lo dice incluso para evitar cosas como el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Que se juntan varias personas con varias religiones y dicen, bueno, pues todos adoramos a Dios a nuestra manera. Y ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Esa es una forma de no estar en un yugo similar. Hay que recordar que el yugo es este artefacto que ponen para que los bueyes jalen la yunta, y si ponían a dos bueyes, uno de tamaño diferente que otro, pues obviamente uno iba a cargar más, uno iba a jalar más la yunta y el otro menos, entonces iba a tener mucho más cansancio. A eso se refiere con yugo desigual. Y sí hace mucha referencia también algunos hermanos a la parte de los matrimonios, porque sí es cansado, por ejemplo, llevar la parte espiritual y que la persona con la que uno se casa sea una persona carnal.
estar, por ejemplo, orando mientras la otra persona está fumando o tomando o haciendo relajo, saliendo de parranda. Es pesado, es difícil. Hay muchas parejas que tienen uno y uno. Y sí, llevar toda la parte espiritual en el hogar es muy pesado, porque muchas veces la persona que se encuentra en el mundo quiere jalar a la otra, ya sea con su música, ya sea con los vicios que tenga, con hasta con ver películas. Yo persona del mundo, me gustan esas películas de terror que no son de terror, son películas de sustos, donde todo es algo que te salta de sorpresa, ya sean sonidos, imágenes o combinados. Ese es el nuevo terror, y por eso todas las películas de este tipo fracasan actualmente, porque la fórmula se repite y es lo mismo. Hasta ver gente que acaban con su vida de esta manera en películas, obviamente, pues es algo que a Dios no le agrada. Y si estás viendo algún alguna serie, obviamente, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si tienes tiempo para ver series, también quiere decir que le estás dedicando el mismo tiempo a Dios o hasta más. Hay que tener eso en cuenta, no hay que dejar las sobras para Dios. No hay que orar ya cuando uno está muy cansado, o leer la Biblia ya cuando uno está durmiéndose, porque de repente se duerme y esas sobras de tiempo ni siquiera son de calidad para Dios. Mejor cuando uno esté en sus 5 sentidos, cuando esté descansadito, que le pueda entender a la palabra, porque además de que la va a leer bien, pues va a ponerla en práctica, va a tener mayor reflexión que si la lee con sueño. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice aquí la palabra también que ni siquiera con ellos hay que comer. Y sonaría mucha exageración, porque nosotros, por ejemplo, si hacemos un convivio en el trabajo, tenemos que comer con muchas personas incrédulas. Pero si estamos hablando de cuestiones de la fe, se refiere a no compartir cuestiones de la fe con otras personas que no tengan esas mismas creencias. O sea, en lo más íntimo de la fe no se convive. Podemos convivir en lo superficial, tal vez para llevarnos bien o para trabajar mejor o para aprenderme los nombres de alguien, no sé, en el trabajo, pero ya en las cuestiones de fe, ahí es donde se refiere que hay que evitar esta comunión. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios Hijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una de las grandes promesas de Dios. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Esta es una palabra clave que Salomón empleó cuando dijo que quería sabiduría para administrar, para gobernar el pueblo de Dios. Se hacía referencia al pueblo de Dios, no decía a mi reino, a mi pueblo, no. Hacía referencia al pueblo de Dios. Y qué bonito es formar parte de su pueblo, qué bonito sería cuando todo esto termine, ir con Dios y ser su pueblo. 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas veces pensamos que si hacemos algo mundano, se nos sube un espíritu de lo mundano y nos está haciendo daño y lo arrastramos.
Pero hay que irnos a las cuestiones más prácticas. No se trata de juntarse con personas de otra fe diferente en esta cuestión íntima de la fe precisamente. No se trata de evitarlo porque se nos suba algo, porque se nos pegue algo, sino más bien porque tal vez podamos empezar a caer en esas prácticas y a dejar la fe verdadera por tener una fe diferente, antibíblica, falsa. Todo eso es muy importante. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para estar siempre del lado de Dios y no caer. Así que vamos a orar para concluir con esta palabra. Gracias por todo, Padre eterno. Muchas gracias por esta palabra. Que trabajes, Padre, te ruego, en el corazón de las personas que reciban, que escuchen esta palabra. Que trabajes en nosotros para seguir mejorando la calidad de estas transmisiones, para seguir esforzándonos más, profundizando en la palabra, para seguir predicándola sin desmayar, para no desanimarnos si hay pocas personas que les interese o no haya personas que conozcamos que le interese la palabra. Danos ánimo, danos tranquilidad, sigue trayendo personas para que aprendan más, para que se les comparta esa palabra y estemos adelante siempre sirviéndote en donde nos digas, de la forma que señales y cumpliendo tu voluntad. Bendice la salud, el trabajo, la paz y la tranquilidad también a nivel mental, espiritualmente, en todo sentido. Y muchas gracias por tu misericordia, por tus maravillas que siempre realizas, por cada milagro que aunque sean comunes para nosotros, en realidad es un milagro. Permítenos siempre saber nuestros pecados ocultos, agradecerte y valorar estos milagros y estar siempre en contacto compartiendo esta palabra. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.